Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, les cuento que hoy vamos a hablar sobre el árbol genealógico y va a estar de invitada una consultora que también es psicóloga y ella se llama Valeria Friedenberg y ella nos va a hablar un poquito sobre qué cosas nos trae, qué información nos trae el árbol, qué información nos cuenta, cómo nos puede ayudar, qué diferencia hay en las fechas, en toda esa información que el árbol nos cuenta. Vamos a hablar un poquito y el que quiera preguntar, dejen las preguntas para que nosotros podamos contestarlas. Valeria fue mi consultora en una de los síntomas que cursaba en su momento. Vamos a ver si está acá Valeria. Acá está Valeria. A ver si me manda la invitación. Vale, ¿estás ahí? Acá, a ver. Ahí. A ver, Vale, si podés. Me dice que te uniste. ¿Puede ser? Hola, Vale. Hola Dani, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Bien, con mucho Bienvenida. calor por acá. Ay, acá también. Está medio nubladito, pero está medio calorcito acá. Sí. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Mucho que no nos vemos, sí. Muy Total. bien, muy bien. Total. Ahora, en diciembre, para la Navidad, mira, justito nos estamos viendo. Sí, tanto hace un Un año. año, ¿viste? Sí, yo estaba mirando justo los apuntes donde teníamos nuestra consulta, en donde me acompañabas en ese ciclo. Digo, ¡fay! Hace un año. Mira, parece menos, la Parece verdad. menos. Sí. Bueno, pasaron muchas cosas, ¿vale? De este año para acá, muchas cosas. Así que bueno, bien. Gracias por la invitación, gracias por estar acá conmigo, por acompañarme. No, gracias a vos Y por invitarme. vale, ¿querés contarnos un poquito quién sos, presentarte, para que te conozcan? Bueno, eh, mi nombre es Valeria Friedenreich, vivo en Mendoza, de Argentina. Soy psicóloga, soy psicogenealogista, soy consultora de Humano Puente, fui comunicadora durante muchos años y decidí dar un paso al costado de ese rol y, y acá estoy. Sigo acompañando a mucha gente. Eh, ¿Tú me escuchás bien? Sí, yo te escucho sí, perfecto. perfecto, Bien, perfecto. buenísimo. Así que, bueno, dejaste una parte ahí, ¿no? De ser comunicadora. Sí, Ahí va, sí. ahí va. Pero con muchas consultas y demás en Igual trabajar. todos seguimos comunicando, ¿no? Claro. Todos amamos la bioexistencia consciente y todos somos comunicadores cuando hemos experimentado los efectos de este camino, así que Sí, dejo de ser comunicadora formalmente, ahí va. pero, Pero seguís, pero en el corazón uno lo sigue ahí siendo. va. Y me gustaría saber un poquito cómo llegaste vos, ¿no? Desde la psicología, cómo te llegó todo esto de la bioexistencia. En realidad, en mi camino como psicóloga existencial, me formé mucho en terapia de vidas pasadas y me formé en otras técnicas de terapia regresiva reconstructiva, que también es parecida a la terapia de vidas pasadas. Y yo vivía en España y en España hice un camino un trabajo que se llamaba Camino al Alma y todas esas cosas me iban aportando, pero siempre me faltaba más. Y estando en la universidad, me enteré de lo que era la psicogenealogía y me apasionaba y estudiaba, pero no terminaba de encontrarle la parte útil. Eh,
los que estaban trabajando en aquella época con psicogenealogía trabajaban mucho con el psicodrama, a mí el psicodrama no me terminaba de llamar, así que Estaba estudiaba, como incompleta, con mucha exacto, información, pero como no volcada, ¿no? y, y como que no me terminaba de convencer la forma práctica de hacerlo, ¿no? Y, y bueno, y en mis años de experiencia y de conocimientos, fui haciendo como cosas, yo digo, inventando, nadie inventa nada, ¿no? Pero fui como poniendo eh, sobre la mesa técnicas y cosas que unía un poquito de acá, un poquito de allá, y siempre me faltaba algo, y así fue como me invitó una. Mira, fue muy loco porque en realidad estaba en el consultorio en un momento de que estábamos de descanso con otras colegas y una empezó a sacar cosas de su cartera y sacó un papelito que era la publicidad de unas jornadas de Pablo en Mendoza. Yo dije, ¿y este quién es? Nunca lo había visto, nunca lo había escuchado. Y mi amiga me contó, era el día siguiente, llamé, me inscribí y fui. Y ahí lo conocí a Pablo. Y, y, y bueno, y me cerró como a todos muchas de las cosas que en aquel momento él planteaba. Eh, Me dijo algo de mi historia personal en esa jornada que fue como una revelación. Y, y a partir de ahí empecé a transitar la bioexistencia y empecé a darme cuenta que muchas de las cosas que Pablo planteaba, yo las venía ya aplicando por mí misma, sin darme cuenta que tenían otras conexiones. Y Pablo me abrió una puerta, otra puerta a la psicogenealogía de aplicación que yo no veía. Y entonces empecé a estudiar formalmente psicogenealogía, y entonces empecé a aportar mis conocimientos de psicogenealogía en mis consultas. Luego me aboqué mucho más a la bioexistencia consciente, pero todo lo que había adquirido ya lo tenía Lo tenés incorporado. incorporado, qué genial. Digo, pero ¿cómo es esto de pasar de la psicología, ¿no? Digo, porque es muy diferente, ¿no? Acompañar a un otro desde la psicología que desde la bioexistencia, ¿no? Que son diferentes formas. Sí, Digo, ¿cómo llegaste vos a poder incorporarlos? Porque me imagino que lo tuviste que incorporar y hacer tu parte. en, sí, lo tuve que incorporar claramente, pero al mismo tiempo, esto que te estoy diciendo, como yo ya estaba muy metida en la psicogenealogía y estaba muy metida en terapias de vidas pasadas y en Jung y en otras maneras de la psicología, al menos lo que era conocimiento no era diferente. Y en cuanto a modalidades, primero fui como separando, días que hacía solo terapia y días que eh, hacía consultas en aquella época era de decodificación bioemocional. Y después fui quedándome con esa modalidad porque me resultaba mucho mejor, me resultaba más eficiente para muchas cosas en los pacientes. Entonces fui dejando de hacer muchas consultas como psicóloga, me quedé con, yo era psicóloga de psicólogos, entonces me Wow, quedé con muchos pacientes que solo eran psicólogos y, y bueno, y después finalmente me quedé solo eh, con la bioexistencia. Pero fue claro, igual que como desafiante. paulatino, fue una cuestión integrada y nada. Claro. Eh, yo hacía muchos años ya que yo había inventado con goma eva, ¿no? Había armado un árbol en el piso y tenía una técnica hecha por mí de cómo Wow. manejarse con los ancestros, y cuando fui la primera vez a Reorixin fue como, esto es mucho más completo, porque Reorixin era mucho más completo, pero ya era lo que yo venía haciendo por intuición, digamos, con mis consultantes. Entonces, en ese momento era con mis pacientes. Entonces no, casi te diría que no me di cuenta. O sea, Claro, fue sí, fue muy como, natural, fue muy fácil. claro. Y solo me empezaron a llegar pacientes para decodificación y después solo pacientes por bioexistencia, entonces fue Ahí fácil. fuiste integrando perfectamente todo desde mucho antes quizás, sin saberlo, ¿no? Con toda esta información y Sí, como sí, abierto también a recibir toda esta sí, información.
¿no? Sí, por Porque, eso la bioexistencia me trajo mucho más y además un orden que por ahí a mí me faltaba de claro. muchos conocimientos y cosas que yo ya traía. Pero bueno, fue otra manera de presentarlo, otra manera de estructurar una terapia y me gustó y lo tomé. Qué lindo, qué bello, ¿no? Digo, cuando te das cuenta de que todo te cierra, ¿no? De que de lo que ya venís trabajando y que encuentres el moño, ¿no? Como este regalito que le vas a dar el moño y está perfecto ahí. Me imagino qué alegría, Exactamente. ¿no? Porque está buenísimo eso, de Sí. encontrarle el significado y el para qué tanta conocimiento, me imagino yo, digo, de esta ansiedad de conocer un poquito más, porque la curiosidad te llevó a todo eso. Total, es así, es así. Y que te iba a preguntar, y después sobre el árbol, digo, ¿qué informaciones nos trae el árbol genealógico? Digo, para las personas que, bueno, que no conocen de la bioexistencia, hay varios pasos que vamos haciendo en las consultas que en algún momento vamos a llegar a armar el árbol genealógico de nosotros, ¿no? Digo, ¿qué información nos trae ahí? ¿Qué podemos ver? Yo siempre digo que el árbol es la foto de tu inconsciente. El árbol muestra un cómo se unió tu ADN eh, y, y el árbol es como la imagen de la epigenética, de cómo toda la información emocional se fue apoyando en tu biología. Entonces, a través del árbol uno puede ver todas las interrelaciones, las formas de vincularse eh, entre los ancestros y qué lugar, que creo que es lo más importante, Claro, ¿no? ¿Qué lugar ocupo yo en el árbol? ¿Cómo me vinculo yo? ¿Qué número de hijas soy? Me da distintos lugares si soy hija uno, si soy hija 2, si soy hija 3, si vengo después de un no nacido, si vengo después de un hermano muerto, si hubo un hermano muerto 5 veces, 5 hijos después vine yo, pero estoy relacionada con ese hijo. Y todo eso me va dando un lugar y una estructura dentro de ese árbol. Y ahí va, a veces, y a veces cuando no estamos en nuestro lugar, hacemos síntomas, la pasamos muy mal, nos sentimos realmente fuera de lugar, y ese fuera de lugar no es solo en la familia, es en todo lo que nos pasa. Entonces retomar nuestro propio lugar, darnos cuenta, y sobre todo yo creo que es empezar a entender la dinámica del árbol, hace que uno deje de creer y de sentir que no me querían, que no me cuidaron, que me hicieron, y uno pasa a decir, ah, ok, este es mi lugar y, y es el que tengo que tomar. Me ofrecieron otro y lo tomé, pero por ahí mi lugar era este. claro. Y lo Y asociamos con el síntoma que venimos a transitar, ¿no? O sea, como totalmente. esto de que puede ser infertilidad, bueno, porque no estábamos alineados con este árbol, ¿no? Digo, o sea, como que nos viene a mostrar, bueno, vos tenés infertilidad, vamos a buscar en el árbol a ver quién está asociado con nosotros, quién es nuestro Sí, doble, yacente, bueno, que poquito ahí, a poco vamos a ir claro. ahí, ¿no? Bueno, pero ahí es una cuestión más de lealtades, ¿no? Claro, Si yo soy adyacente de aquella que se murió en el parto o que perdió su hijo o bebé y el árbol todavía está en duelo por aquella y me va a pedir a mí que sostenga aquel lugar, que cuide ese lugar y que no tenga hijos para que no me vuelva a morir, tomándome como aquella. Y eso está más del lugar de las ah, lealtades. Pero también pasa a veces que siempre están las lealtades por debajo, pero a veces pasa que a lo mejor, no sé, mi abuela perdió un hijo y, y mi mamá necesitaba que alguien me cuidara y entonces me empezó a cuidar mi abuela y yo empecé a tomar el lugar de aquel hijo y empecé a tratar a mi mamá como si fuera mi hermana y a no obedecer a mi hermana y sí a mi abuela y entonces empecé a entrar en un desorden que si bien obviamente están las lealtades, pero primero está la lealtad a mi mamá, y sin embargo a lo mejor yo me peleo con mi mamá y eso me genera conflicto, eh, y de repente darme cuenta que estaba ocupando el lugar de la abuela, perdón, de la de tía, la tía, frente a la abuela, claro, y que en realidad era la tía, que yo soy la sobrina, que yo soy la hija, que yo soy la nieta, hace que uno se acomode internamente desde otra posición. Y claro. entonces lo que uno empieza a sentir es más libertad. Cuando uno realmente ocupa su lugar, siente mucha más libertad.
porque no ahí va. está Y eso lo, forzado. claro, y eso lo vemos ahí, armando el árbol, ¿no? Poquito a poco. Eso se ve en el árbol, se ve obviamente con esto que aquellos sabemos si somos dobles, Ahí va. ¿no? Por nombre, por fecha, por parecido, por profesión, por síntoma. Eh, si somos dobles por fecha, qué tipo de dobles somos, si somos yacentes, pero más allá de eso, también está el número de hijo que soy, el número de lugar que ocupo, ¿sí? No es lo mismo ser un hijo uno que ser un hijo dos, y a veces algo que pasa muy a menudo es que si el hijo número uno es mujer y el número hijo dos es varón, pero después, cuando uno los cría, se le pide al hijo dos que cuide al hijo Sí, uno, porque el dos es el varón, entonces tiene que cuidar al uno que... Y ahí empieza a haber una distorsión, ¿sí? Donde se están obligando a ocupar lugares que no son. Entonces, el hijo número uno, que es el que piensa y es más líder, y que la mujer se la obliga a ponerse en un lugar de conectarse con lo que siente y donde sus ideas no son validadas. Y el hijo número dos, que está más dedicado al sentir y más vinculado con la sensibilidad de la madre y todo, se lo obliga a pensar cuando su registro o su GPS es lo emocional. Y entonces empieza a bloquear lo que siente, y empieza a hacer síntomas porque no puede conectarse con lo que siente, porque está obligado a pensar, porque se lo ha puesto en el lugar de hijo uno. Y, y eso trae mucho desgaste psíquico, físico y emocional. sí, Entonces, tal cual. devolverle a la hermana el lugar del uno y tomar y realmente hacerse con el hijo número dos, cambia un montón de cosas en la persona. Ahí va. ¿Y cómo se identifica eso? ¿Cómo llegamos a ese sentir? Porque es nuestras identidades, ¿no? Que nos conectamos con todo eso, porque ni siquiera nosotros como desde la mente podemos observarlo, ¿no? Desde el inconsciente es quien se conecta con esta otra persona que es doble, yacente. O sea, cómo esa persona que tenemos ahí la identificamos, ¿no? En este árbol genealógico y cómo vamos armándolo en esa línea, ¿no? Bueno, por eso, primero vemos los dobles, pero después hay que ver el lugar funcional que uno ocupa en el árbol, Claro, en función del síntoma. Uno siempre entra al árbol por una pregunta, ¿no? Por un síntoma. Y a partir de esa pregunta y de ese síntoma es que uno empieza a entender las interrelaciones que hay en el árbol. exacto. Y a veces cuando uno le empieza a contar a la persona lo que uno ve en el árbol, la persona abre los ojos y dice, brujería, es tal cual, mi hermana es así, a mí me pasa eso, mi mamá siempre así. Sí, no, no es brujería, es simplemente entender el lugar que cada uno ocupa en su árbol. Y Exacto. ahí empieza otra cosa que es la responsabilidad personal Ah, de ocupar realmente el lugar que me corresponde. Porque a veces sí, uno dice, sí, sí, bueno, sí, yo he estado de pareja de mi mamá, pero bueno, pero pobre mi mamá. No, bueno, pero no puede seguir estando en ese lugar. Y ese trabajo, ese movimiento que la persona tiene que hacer, que le parece que es enorme, eh, abre todo otro universo de posibilidades y trae mucha paz, porque en definitiva es eso, trae mucha paz. sí, sí, cuando vamos armando el árbol y vamos detectando, digo, dónde estamos, qué lugar somos, digo, las historias como van apareciendo solas, ¿no? Digo, porque a mí me pasó armando el árbol contigo en algún momento. Hoy, si armo el árbol, tengo mucha más información que la que tenía hace un año. O sea, y cómo va llegando todo eso solo, sin que nosotros, o sea, sí sabemos que no es solo, ¿no? Digo, pero esa toma de conciencia cuando miramos el árbol y todas esas historias que nos trae sobre el síntoma que vamos a estar ahí, ¿no? Conectados con eso. Digo, ¿cuánta información nos trae todo el tiempo ese árbol, ¿no? Y cómo nos podemos conectar con ese árbol y con esos ancestros. Sí, y también empezar, o sea, es como si yo sacara algo de adentro mío y lo pusiera enfrente, y porque por ahí dice, no, bueno, pero ese era un viejo verde, no, ese era un cabrón, ¿no? Estos personajes, estas historias, estas lealtades que tenemos a los dichos familiares, y empezar a ver que decir, no sé si fue un cabrón o no. En realidad
yo soy parte de él también. Y a ver qué historia hubo ahí, qué hay debajo, cómo se relaciona conmigo. Porque a lo mejor yo me estoy privando a mí misma de un montón de cosas por ser fiel, por ser leal a esa creencia de que aquel es un cabrón. Entonces, el árbol eh, también es para mí el contacto o el encontrarte con tu árbol y verlo es un instante sagrado. Dimensionar que yo ocupo un lugarcito entre todos ellos y que todos los lugares son igual de importantes y que mi lugar es muy importante, pero que es un lugarcito en el sistema, también es un instante sagrado de aceptación y eh, no me sale la palabra, pero de realmente de honrar a todas esas personas que con todo lo transitado y con todo lo aprendido y con todos los errores, dejaron un legado y me lo regalaron a mí sin pedir nada a cambio. Sí, tal cual, porque ellos pasaron un montón de experiencias, de vivencias, de emociones no gestionadas, no sacadas para afuera, de historias, o sea, y de secretos familiares, de todo eso, que Y cada todo lo decisión hicieron, trajo acá. y cada uno lo hizo para sobrevivir, Claro, cada uno lo hizo para sobrevivir. Y en esos dolores también pasaron cosas buenas. Y tuvieron hijos, y se casaron, y sonrieron, y cantaron, y fueron felices, aunque menos veces o más, pero también hubieron cosas buenas. Y esas cosas también las recibimos. Yo me exactamente. acuerdo, me encantan las plantas, amo las plantas, soy muy mala con la jardinería, eh, pero me, pero me encantan. Y, y una vez realmente decidí conectarme con mi abuelo paterno, muy profundamente, estaba haciendo un trabajo con mi abuelo, y, y le dije, abuelo, guía mis manos y podemos esta planta porque así como está no puede seguir, estaba como muy salvaje y se estaba enfermando la planta y era muy bonita, y empecé a cortar, pero sintiendo que era desde esas memorias eh, y de esas historias que eran de mi abuelo. Y cuando terminé de podar la planta que era gigante, me había quedado así, y mi hija salió y se agarró la cabeza y me dijo, ¿qué hiciste? ¿Mataste la planta? Yo le dije, no, yo confío profundamente en lo que hay de mi abuelo en mí y dejo que eso que hay de mi abuelo en mí salga ahora al podar esta planta. Y creció preciosa y creció más linda que nunca. Entonces, sé que fueron las manos de mi abuelo a través de mí, pero en mi conciencia de saber que yo también tengo las manos de mi abuelo, que yo Claro. también tengo las memorias y también tengo los dolores de mi abuelo, soy doble de mi abuelo, Oh, y también tengo los dolores de mi abuelo, eh, y que cada vez que yo estoy más en conciencia, sé que esos dolores también de él dejan de estar, porque en definitiva solo estoy yo, aunque lo haya vivido a través de él. No, bueno, es un poco entender eso de la bioexistencia consciente, ¿no? sí, Que, que, que el árbol en realidad surgió para nosotros, es el que nos sostiene, pero que en algún punto, si yo me paro en el lado de mi abuelo, lo estoy creando yo, porque yo estoy eligiendo a aquella mujer que va a ser mi abuela y estoy criando a esa hija que va a ser mi mamá. Y si me paro más atrás, y así me puedo parar hasta 20 generaciones más atrás, y siempre soy yo. sí, sí, Pero sí, digo, o en sea, nuestra hay que cabeza tomar nos como, cuesta, sí, como conciencia de todo eso, ¿no? Porque es un caminito donde vas a ir tomando conciencia de que sos todos ellos. O sea, y en nuestra cabeza nos cuesta mucho entender eso, ¿no? Entonces es más fácil creer que vengo y que por sí, culpa de estoy sí, acá, y, y bueno, y es eso, es un trabajo de conciencia, y la brújula, parte del mapa, es ese árbol. Por eso digo que para mí dibujar el árbol es un instante sagrado. Tener el frente el árbol, mirarlo, respirarlo, eh, nada, uno se conecta de otra manera.
Y vos lo sabés, 7 días parado frente al árbol solo mirándolo, Sí, eh, genera un montón de cosas. te Entonces genera un montón de realmente es cosas. un Y, instante sagrado. Dibujarlo. y dibujarlo las veces que sean necesarias, porque yo me acuerdo que cuando lo armé lo hice como muchas veces, porque claro, como vos decís, cada uno tiene su lugar, pero en el armado en sí, a veces ponemos un hermano antes que nosotros, o nosotros después de otro, y el abuelo antes, y el tío después. Y en ese armado estamos mostrando el lugar que ocupamos. Claro, Entonces de repente mi mamá me quedó mucho más abajo que mi papá y yo quedé ahí en el medio, en el dibujo, y voy a decir, claro, es que estoy en el medio, no estoy por debajo. O sea, mi mamá se bajó y yo quedé atrapada en el medio. O a lo mejor no me entran mis bisabuelos en el dibujo y voy a decir, bueno, ¿quién me está faltando acá? Y claro. resulta que el bisabuelo se había casado 3 veces y tenía un montón de otros hijos que no eran valorados, no eran o había tenido un hijo extramatrimonial que había sido importante en el sistema, pero que no estaba tenido en cuenta. Entonces, cuando me falta, cuando no tengo espacio para dibujar el árbol, es que me está faltando gente. Y cuando se me corren los renglones de dónde van los abuelos y dónde van los hijos, es porque también ahí hay un desorden. Eh, y así también cuando pongo los hombres en lugar de las mujeres, ¿no? Porque no es lo mismo poner un hombre de un lado que del otro, y eso está hablando de mujeres muy fuertes y masculinizadas y hombres más débiles, ¿no? O por ahí dibujo el árbol y uno lo rayo y lo marco porque digo, es que justo acá la virome no me andaba, Claro, justo acá la virome no me andaba, entonces y después con todo el trabajo uno se da cuenta que ahí estaba atrapado todo ese dolor, ¿no? exacto. Y nuestro inconsciente lo sabe y nos lo está mostrando, bueno, y hay que aprender a verlo. Entonces, eso que sale de mi mano al dibujar el árbol es mi inconsciente que me está mostrando mi propia foto. Sí, es como muy poderoso esa parte, o sea, lo aprendí contigo, ¿no? Cuando teníamos, o sea, de las veces que lo hacía, que lo dibujaba, y digo, pa, y ahora, y no me alcanzaba la hoja y tenía que volver a hacerlo. Pero eso me trajo muchas cosas, muchos cambios, mucho toma de conciencia, ¿no? Y de mucho ver estas historias que no las conocía y que hasta el día de hoy yo sigo contaminándome de todas esas informaciones que me van llegando de a poquito, ¿no? Y que en el síntoma que sigo en consulta me van a ayudar a poder ver un poco más de todo lo que pasaron este árbol, ¿no? Y cómo este árbol que es de mamá y este otro de papá, ¿no? Cómo se juntan y cómo son iguales, porque son iguales. Vos decís acá tantos hijos y acá también, y acá le faltó una madre y acá también. Pero y todo eso se hace como en la consulta y cuánta conciencia estás tomando ahí, ¿no? Qué lindo que es el árbol cuando realmente lo estás haciendo con esta conciencia, ¿no? Y que ahí descubrís la historia y todo lo que venís a transitar acá, ¿no? Que es una herramienta increíble. Y también ponerlo en contexto. Claro, Eh, yo, yo tenía una profesora que decía, no existe texto sin contexto. Yo no puedo leer la historia si no veo el contexto. Y poder ubicarlos en la época histórica, en lo que tuvieron que pasar, ¿no? En lo que transitaban. Eh, y lo que conozco de ellos, más la historia de aquel momento del lugar donde fuese que estaban, también me decir, wow, cómo sobrevivieron a eso, porque estaba pasando aquello otro, y sin embargo tuvieron la resiliencia, porque si no yo no estaría aquí, de, de atravesar, y yo por ahí me quejo o me cuesta atravesar algo, entonces cuando digo, bueno, pero yo tengo la valentía de los que atravesaron, no sé, montañas nevadas a pie para poder sobrevivir. claro. Entonces, tengo la valentía y tengo la fuerza para, no sé, para atravesar algo que me está doliendo y que creo que no lo voy a poder atravesar. Por eso digo que el árbol nos espeja y nos ayuda a entender cómo este síntoma ha sido funcional y leal para mí y para el sistema, pero también el árbol nos muestra un montón de tesoros y de cosas que también son nuestras y que no las vemos.
como el dicho, ¿no? Que las malas noticias corren más rápido que las buenas. Entonces, las malas cosas de los personajes de nuestro árbol, esa crítica, ese juicio constante a lo que mira lo que hizo, que lo estafó, que no sé qué, circulan mucho más de generación en generación. Más, incluso teniendo los secretos de por medio, Claro. hay cosas que siempre se filtran negativas. No, es que no, tuvo un hijo, y que, no sé qué pasó, pero no sabes lo que... Y después cuando empezás a investigar y a conocer la historia, eh, empezás a ver la persona en sí, no solo el nombre y la fecha, y cómo eso se vincula con tu propia historia, cambian un montón de cosas. Cambian. Cambian un montón de cosas en Sí. vos, tomás conciencia en vos de un montón de cosas. Claro, y ahí entendés un poquito el para qué este síntoma que transitamos nos viene, está en nosotros, ¿no? El para qué, no sé, vamos a hablar de infertilidad. Tengo esta infertilidad, por ejemplo, bueno, porque está contando una historia que se vivió más atrás mío, ¿no? Digo, para que yo llegue acá con una infertilidad es porque ya se vivió antes en el árbol, ¿no? O sea, ¿qué historias me viene a contar el Ya para se qué yo vivió estoy y no se pudo gestionar el duelo, porque en Claro, realidad todos esos dolores lo que tienen son duelos que no se gestionaron, que fue tanto el dolor que no alcanzó una vida para que ese dolor saliera, y la siguiente se va a quedar callada, pero lo va a seguir transitando, y la siguiente también, y la siguiente va a estar sufriéndolo en, en la biología. sí. Es como vos decías recién, es como esta brújula que nos lleva el caminito donde nosotros tenemos que ir viendo, ¿no? Por dónde ir, qué historias ir a buscar también, porque también el síntoma nos cuenta esto, ¿no? Qué historia ir a buscar ahí en ese árbol. Por eso, la pregunta, uno entra al árbol por una pregunta, es decir, uno entra al árbol por un síntoma, Sí, total. ¿no? Que, ¿para qué estoy transitando esto? ¿Cuál es el sentido de que me pase esto? Te voy a contar un caso. Sí, No me acuerdo cómo era el nombre estaba tratando de acordarme el nombre de la enfermedad, pero bueno, viene a verme un chico que se va a hacer los preocupacionales, y haciéndose los estudios de análisis preocupacionales, le sale que tiene una enfermedad en la médula. Es un hallazgo porque él no tenía ningún síntoma, pero aparece que tiene una enfermedad en la médula, que no era leucemia, tiene otro nombre. Empiezan a hacerle estudios y el médico le dice que su médula va a sobrevivir unos 3 años más, pero no más. Que se tiene que cuidar y que a lo mejor a cada 2 años hay tratamiento, pero que en ese momento su perspectiva de vida son de 3 años. Y él tenía un nene de casi 2 años de ah, vida. Entonces, su desesperación era que él no quería dejar bueno, no quería morirse y no quería dejar a su hijo solo. La primera vez que se sienta frente a mí me dice, de mi papá no voy a hablar. ya Así. está. Bueno, hicimos todo el trabajo, te lo voy a contar al Sí, revés. Él tenía mucho enojo con su papá lo había abandonado cuando él era chiquito, y como a los 5 años, y él se da cuenta de que su papá no va a volver más cuando tiene como 12, porque se entera que su papá tiene un hijo con otra persona. Ahí él empieza como a decir, bueno, este papá, y este papá solo estaba desde lo económico, no estaba desde lo emocional. Cuando él llega a consulta, su papá ya había fallecido, y era como, ese señor, déjalo por ahí. ahí. Y lo que su síntoma vino a mostrar es que su papá se había ido cuando él tenía 5 años, y él estaba por morirse cuando su hijo tuviera 5 años, pero cuando su papá tenía 5 años, su papá se murió, y a su vez su abuela había sido madre soltera, porque había sido, o sea, su bisabuela, porque había sido abusada a los 13 años, eh,
y le habían como separado de la familia, y, y se suponía que el mal visto de la familia era el tatarabuelo, que era muy malo. Entonces, ahí hubo un secreto que nunca se sabrá, pero que se puede deducir que aquel tatarabuelo había abusado de su de hijo, su hija, claro, que su hija a los 13 años tuvo un hijo, pero separada del clan, claro, ¿no? Un hijo sin padre, y ese hijo a los 5 años se quedó sin padre, y ese hijo siguiente a los 5 años se quedó sin... Y acá estaba él a punto de dejar a su hijo sin padre a los 5 años. claro, Y entonces el entender a su papá y su dolor, entendió que era amor biológico, que su papá simplemente estaba repitiendo algo que había dado por resultado vida, y era que los padres no estuvieran presentes en la crianza, porque allá arriba, cuando los padres habían estado presentes en la crianza, había generado mucho dolor en una hija abusada. claro, Entonces era mejor que los padres no, lo que el árbol mostraba, ¿no? claro, Era mucho mejor que el padre no estuviera presente. Y cuando él pudo conectarse desde, de, bien desde la conciencia, no tuvo que ni perdonar a su papá, fue realmente aceptarlo, entenderlo, y con su abuelo, y con su bisabuela, y con su tatarabuelo, eh, acá ya no estaba la enfermedad. Le hicieron estudios hasta en otras provincias porque no sí, entendían, había remitido totalmente la enfermedad, y, y bueno, y hoy sí tiene un hijo ya de como 8 años, su hijo o más, eh, y está fantásticamente bien. Entonces digo, entrar por un síntoma y ir a sentir todos esos dolores y transformarlos en dolores psíquicos tan grandes, transformarlos en recursos. Decir, a mi papá siempre me quiso porque siempre me estuvo protegiendo, aunque yo no lo haya entendido como tal. claro. Exactamente, sí, es perfecto como todo lo sucedió, ¿no? Y como a vos como consultora también te llama la atención esto, no voy por mi papá. Ya sabemos ahí cuando dicen esto que por ahí hay que ir, seguro, ¿no? Seguro, sí, era una primera pista, pero también hablaba del dolor que él estaba teniendo, Claro, ¿no? Cuánto dolor sí, había en, en su médula, en lo más profundo, en lo más estructural de él, sí, y que simplemente no era su dolor, era un dolor, o sea, sí era su dolor, pero era un dolor que venía atrapado y que había sido transmitido epigenéticamente para sobrevivir, para proteger a los hijos, aunque en la lógica cotidiana lo veamos como que está mal, y que nos hace sufrir, pero desde la lógica de la biología, desde la lógica del inconsciente, tiene un sentido, eh, que hace que cuando uno lo entienda pueda revertirlo. exacto, sí, cuando uno toma conciencia y se mete ahí adentro, ¿no? Es en ese dolor, como vos decís, cómo todo se abre, ¿no? Y cómo todo se transforma, porque en realidad se transforma la vida de este muchacho como todos los que hacen consulta y su síntoma que lo llevan, ¿no? Digo, porque es eso, de tomar conciencia de ese dolor que ya vení cargando desde hace rato, o sea, y no cargándolo, porque en realidad es una oportunidad que vos tenés para transformar tu vida, porque es eso. O sea, cuando llegás a descubrir ese momento, es lo más lindo, ¿no? Es como un tesoro, es eso que tenés ahí, bueno, y que en realidad solo viene como a transformarte todo, porque es una transformación absoluta en toda tu vida, ese síntoma. Que obviamente, como decís vos, desde la mente es imposible, no se puede. Y el síntoma siempre nos está contando, a veces, y hasta a veces nos lo cuenta con manzanas y peras. Sí, Mirá, eh, no voy a entrar en este caso, pero sí quiero contar algo muy sí, puntual. Una persona, una mujer que viene a verme eh, por una enfermedad autoinmune, ¿no? Y se le había despertado un, un anticuerpo. Entonces le digo, bueno, ¿cómo se llama el anticuerpo? ¿Qué anticuerpo es? Déjame investigar qué anticuerpo es. Entonces ella me empieza a decir, eh, O, no sé por qué, o ella veía una O, R, O,
S, S, A, y yo no le entendía lo que me decía, ¿no? Estaba mirando ya el informe en el teléfono. Le digo, a ver, Sí, mostrámelo. Y yo lo miro y decía anti-rosa, ROSSA. claro, Entonces lo miro y digo, ¿quién es Rosa? O sea, los anticuerpos es contra yo misma contra mí misma, ¿no? claro. No estoy segura, no estoy protegida ni segura en mi propia casa. Y le digo, ¿quién es Rosa? Y la mujer me mira y me dice, mi mamá se llama Rosa, mi abuela se llama Rosa, y lo que ella estaba atravesando tenía que ver con esas historias. Wow. Y el anticristo me estaba diciendo, che, es anti-Rosa, o sea, me estoy defendiendo de estos mandatos y de estas órdenes y de estas lealtades porque ya no van más, hay que Claro. reconfigurarlo. Bueno, y estaba en el, en el nombre de lo que le pasaba. Es como muy sutil y hay que estar como muy alerta también y muy pendiente y muy observadora de lo que te pasa como para ver todo este tipo de migajas, por decirlo así, ¿no? De migajas de pan o de semillitas que te van Sí, pero dejando. en la realidad es aprender y es lo que la bioexistencia consciente cuenta, ¿no? Es como, tenés que estar Sí, atenta a vos, o sea, tenés que estar consciente primero, todo el tiempo, y observar cada señal, cada cosita que, que sale de lo habitual, digamos, en tu universo. No sé, si de repente te cruzas con alguien en la calle que tiene un cartel enorme en su remera, o sea, lee el cartel. No te pongas a mirar, o sea, también puedes mirar a la persona, pero claro. digo, por algo esa persona venía caminando en ese momento delante tuyo con ese cartel, que te está contando algo de vos. Y salí a la calle y el vecino está regando, y vos salís siempre y no está regando, y hoy salís y está regando, y tiene un simbolismo para vos. Lo que pasa es que como vamos tan metidos en lo que tengo que hacer, en el apuro, en que llego tarde, en que, ¿por qué, no sé, por qué no apagaron la luz? O que me pierdo todas las señales que constantemente me está dando el universo. Y Es así, te lo puedo asegurar. cuando uno está atento a cada una de esas señales, cuando mirás el síntoma y mirás el árbol, encontrás todas las señales también. Por eso es un ejercicio de estar despierto, de estar Exactamente. observándome, a mí, a mi entorno, a lo que sucede a cada instante en mi Sí, entorno, y no estar juzgando si aquel hizo aquella, si no hizo, si por qué. sí, y no, y lo que tiene el árbol también es esto, ¿no? Cuando vos lo tenés al frente tuyo y tenés alguna duda, tenés algo, también conectarte con ese árbol, a ver qué te dice, ¿no? ¿Qué información te está dando? Digo, si tenés alguna duda o alguna decisión que tomar, o sea, que te ayuden como te ayudó a vos con la planta, a ver, bueno, cómo, En realidad no es mirando al árbol, sino conectándote y claro, sintiendo a tus ancestros, o en este caso, porque yo tenía un vínculo con mi abuelo claro, y yo pasaba muchas horas con mi abuelo mientras él se ocupaba de su finca. Eh, no sé si el árbol, porque lo mires el árbol no te va a dar una respuesta, pero cuando vos tomás conciencia que vos sos el árbol y que cada uno de ellos es un pedacito tuyo, entonces ahí sí empezás a mirar las cosas de otra manera. Y claro. es mirarlo a través de cada uno de ellos. Es exacto, sí, 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 sí. Yo decía mirar el árbol como observando cómo está distribuido, porque a mí, por ejemplo, personalmente yo lo miro y claro, en ese momento que estoy con alguna cosa y me doy cuenta específicamente, ay, sí, claro, este es doble de este y este es doble de aquel, bueno, como esas conexiones que tiene el árbol que ya sabemos, eh, que no me había dado cuenta antes, porque no lo miré en ese momento. Esa conexión, digo yo, ¿no? Como mirarlo en ese sentido, de que yo Bueno, tengo esta, pero entonces lo que yo te dije ahí va, recién es entrar al árbol con una ay, pregunta, claro, pero a ver, esto que me está pasando? ¿Cuándo ya pasó? claro, ¿Cómo fue que pasó? ¿Qué, ¿qué de esto hay? Y si yo soy doble de mi abuela, desde mi abuela, ¿cómo se ve esto que me está pasando?
¿no? Y Ahí si va. esto me está pasando con mi amiga que se llama tal y tiene tal fecha, a ver, en mi abuela, es la hermana, y bueno, entonces sí, pero, Sí. pero no solo por decir No, por claro. De esta cualquier pregunta, conciencia, ¿no? claro, de esta conciencia en mirar el árbol. Y después, ¿cómo nos conectamos con el resto, ¿no? Con tu pareja, con tus vecinos, con tus amigos. Digo, ¿cómo nos damos cuenta que esas personas son parte de nuestro árbol también, ¿no? Digo, porque están ahí para mostrarnos algo. ¿Cómo nos conectamos con esa otra persona? Porque no es casual que tenga la pareja que tenés, los amigos que tenés, cuando entras a observar un poquito más allá, ¿no? Digo, por la fecha, como decís vos, los nombres, la información que te trae, las cosas que tenés para sanar, y bueno, y lo ves en el otro. Sí, me está viniendo un ejemplo muy chiquito de que Sí. yo siempre me enojaba con mi hija porque se la pasa encerrada en su habitación. Ella escribe, escucha música, pero como que ahí le gusta mucho, y yo salí, circulá por la casa, o sea, hay más vida. Hasta que me di cuenta que ella ya siente de un bisabuelo que estuvo encerrado mucho tiempo en un sótano oculto. Ah, Ella siente de otro que estuvo enfermo mucho tiempo. O sea, lleva memorias de que estar solo y haciendo algo se está bien y da por resultado vida. Digo, bueno, ahora ella tendrá que trabajar para que sigue sosteniendo esas memorias. Pero cuando me di cuenta que en realidad era algo de su epigenética que estaba mostrándose ahí, a mí me dejó de preocupar. qué lindo. Lindo ejemplo, digo, para todas las madres que nos molestan un montón de cosas de los hijos, ¿no? De cómo Total, observar esa parte, digo, cómo traer esa información a tierra, ¿no? Por decirlo así. Y total. también conocer la historia, porque han llegado muchas consultas, perdón, en donde no saben la historia ni de los abuelos, ni de nadie del árbol, ¿no? Y cómo estas personas también que son adoptadas, digo, cómo traen toda esta información, que sabemos que podemos trabajar igual, ¿no? Sí, porque es la misma información, porque es la misma energía que corre por todos, eh, y bueno, y eso es el gran aporte un gran aporte que hace la bioexistencia consciente, que es Reorixins, y Sí, que es poder ir a abrir esos libros de memorias, más allá que conozcamos o no la historia. Entonces, la historia está accesible a nosotros de todas maneras. Lo mismo, hay que estar despierto, hay que estar dispuesto a mirar, a escuchar, a escucharse. escucharse. Exacto, sí, que eso es lo más difícil desde la mente, ¿no? Porque nos juega una pasada la mente, Sobre todo no juzgar. que es lo más difícil, ¿no? Mm. Es lo más Estamos muy difícil. acostumbrados a hacer juicios previos, ¿no? A ser prejuiciosos, que está bien porque es un mecanismo de defensa, porque uno apenas entra y dice, bueno, esto es por esto, por esto, por esto, o sea, la puerta está allá, la luz está así, y el cerebro lo hace para una cuestión de protección. Lo que pasa que pasada esa primera observación, tenemos que tratar de no seguir más allá y hacer juicio acerca del otro, vive como vive, o es como es, o le pasa lo que le pasa, sino que ahí es volver a uno y decir, ¿para qué este individuo está enfrente mío? Claro, qué buena pregunta, ¿Qué ¿no? me viene a mostrar esta persona Claro, a mí? ¿Con qué exact- me conecta? exactamente. Y una vez que vos lo detectes y lo veas y lo incorpores, ya está, no precisa más porque, o sea, no va a estar más ahí y si está, ni siquiera te va a molestar, ¿no? Sus acciones, su accionar hacia la vida o lo que hace. Digo, porque todo lo que está acá, como vos decías hace un ratito, todo lo que está al frente de esto, de nuestro universo, que es tu casa, tu barrio, tu país, en donde vos vivas, todos son parte de cositas donde uno tiene que mirar y aprender, ¿no? ¿Qué nos viene a contar? Y las cosas que no nos gustan más todavía son las que más tenemos que estar ahí conectadas con eso. Que es difícil, sí, ¿no? Pero
desde la bioexistencia consciente tenemos todas las herramientas como para ir a Es buscarlas. como, viste, cuando uno se mira en un espejo y dice, ay, no, este espejo te hace muy gorda. Ay, no, este espejo te muestra todas las imperfecciones. Bueno, sí, mírate justamente ahí. El árbol es eso, ¿no? Es como un espejo, la realidad es un espejo enorme, y por ahí decimos, este espejo está mal, está distorsionando, ya hacemos un juicio, y no queremos mirar ahí cuando quien está mirando distorsionado soy yo, porque si no, no vería eso distorsionado, entonces la distorsionada soy yo, y permitirme un poquito más ahí a ver qué me está mostrando para mí, y, y acomodar esa imagen en mí, ordenar eso en mí, hace que afuera deje de estar distorsionado. Sí, totalmente. Vos sabés que uno de los juicios que tenía también, ¿no? En esto de trabajar en las consultas, con respecto a mí, era mi papá, a los 6 años, 7 años mío, dejó de ser cariñoso, ¿viste? Dejó de ser ese padre que venía todos los días y te daba un beso y un abrazo. Y con mis hermanos siempre nos preguntamos, ¿qué le pasó a mi padre? ¿Qué le pasó? Porque nunca más nos dio un beso, se alejó. Y después, trabajando en consulta y armando el árbol, nos dimos cuenta, entre armando el árbol y las fechas, claro, mi padre quedó sin papá a la misma edad que nosotros quedamos sin él, a la misma edad, a los 6 7 años, el padre de él muere trágicamente, ¿no? Entonces, él se queda sin padre. Entonces, para que esto no se vuelva a repetir, claro, es mejor alejarse de nosotros, no ser más cariñoso, estar como lejos para que esa muerte no esté en nosotros, ¿no? Y también en esta parte de mi madre, también a los 7 años, 8, se queda sin su papá. Entonces se vuelve a repetir esta parte, ¿no? Como que esta figura, también mi madre en este sentido, también se queda sin el padre. O sea, nunca lo tuvo. Esto Bueno, también. también, pero ahí tenés otra lectura, es La, decir, mi papá tuvo un modelo de papá hasta los 7 sí, 8 años, pero después no supo cómo ser papá, exacto, no exacto. tuvo Y modelo él. no tuvo nada. Y por otro lado, esto que decís, él se quedó sin papá real, y a nosotros nos dejó sin papá simbólico, o sea, nos dejó sin papá afectivo, Sí, pero porque la orden fue que los hijos sobrevivían sin el padre. Entonces, él pudo elaborar parte del duelo de su papá, pero no tuvo el modelo de papá para poder integrar. Entonces, él siguió estando, pero de una manera más fría, como muerta, claro, ¿no? tal cual, pero para eso, para llegar a ese momento y poder comprenderlo, tú, era un trabajo que había que hacer y había que llegar a ese árbol porque sin todas esas fechas que me muestra el árbol, sin saber en qué edades y sacar todas esas cuentas, era imposible de saberlo, ¿no? Digo, porque más allá de los cuentos, en el árbol específicamente te dice, bueno, a esta fecha te quedaste sin papá. O sea, es lo mismo. Y la misma historia con mi madre también, porque en el árbol de mi madre también se quedó sin padre prácticamente, por otros motivos, y también mi abuela tuvo que repartir los hijos, llevarlos para otros lugares, mandarlos a trabajar y todo lo que hacía en esa época, y también mi abuela quedó sin una persona masculina a su lado, sola, repartiendo los hijos, qué angustia y todo lo que vivió ella. Y mi otra abuela, a la misma edad también, más o menos, son mis 30 kilos que tengo de más, que lo trabajamos en el sobrepeso. Mi abuela tenía 30 años cuando quedó viuda, y los hijos también los tuvo que repartir. Pero toda esa información tuvimos que verlo también en el árbol poco a poco, porque a medida que vas avanzando, esas historias van saliendo. Porque al principio nadie se acuerda, nadie sabe. Preguntás y, bueno, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? O sea, y mi madre recién ahora como que está como más abierta a contarnos más cosas, ¿no? Y mi padre también. Sí, pero igual aunque tu madre podría tu madre no estar, y las historias van a estar igual, porque Ah, las historias te las está mostrando el síntoma, mm, y empezar a caminar el árbol y caminarlo desde la comprensión, pero desde la vivencia, claro, ¿no? De entrar a Rorixi, de vivir cada lugar, de individualmente conectarse y sentir a cada ancestro, te va armando la historia y te va dando la información. es Entonces, así.
Es así, por eso te digo, o sea, cuánto de información nos trae el árbol y cuánto para aprender tenemos ahí también, ¿no? Y en Rarixin, obviamente, un montón, que también, que es, Sin sin duda, el árbol tiene, yo no sé si alcanzamos a ver todo lo que el árbol te muestra. Creo que uno ve capitas nada más de todo lo que, creo que nunca lo terminamos de estrujar al árbol, ¿no? Siempre sigue aportando nuevas cosas y nuevos datos, que podés llevar años mirando el árbol y nunca lo viste. exacto, eso me eh, pasó. pero también porque la que miraba el árbol hace un año o hace 5 años estaba viviendo de una manera, y la que mira el árbol hoy le han pasado un montón de cosas que hace que tenga otra manera y otra conciencia, entonces voy a ver otra cosa, y entonces siempre voy a estar viendo algo diferente. Claro, siempre va a ser en movimiento, ¿no? Y desde que nosotros también nos movemos en estas consultas que hacemos, ¿no? En esta práctica todo el tiempo de mirar hacia adentro y hacia afuera lo que nos rodea. Así que bueno, vale, te agradezco un montón. Ya está, ya llegamos al Mirá, tiempo. sí, ya estamos en hora, se nos pasó re rápido todo. Muy rápido Bueno, todo. Es súper lindo de hablar del árbol, la verdad que sí, porque nos trae mucha información y mucha sanación y mucha transformación nos trae también, ¿no? muchísima. Por eso digo que el árbol nos muestra los dolores, pero también nos abre Sí, a esos premios, a esos regalos de todo lo que sí lograron para que yo esté acá. Y eso está. también me pertenece, no me pertenecen solo los dolores, también No, me pertenecen los logros. exacto, sí, exactamente, de muchos logros, porque yo tengo dos abuelas que quedaron viudas y que hoy yo estoy acá gracias a este poder que ellas tuvieron para mantener los hijos y todo lo que surgió después, ¿no? Así que, claro que sí, que desde la valentía también estamos Totalmente. acá. Así que bueno, yo te agradezco un Bueno, montón, Vale, por estar dale, acá, un por placer. acompañarme. Si querés decir algo así como para despedirnos, No, nada, un placer esto, y que cada uno vaya por ese camino que siempre va a ser enriquecedor. ahí va. Muy bien. Bueno, Bueno, nos feliz estamos año viendo. nuevo. Que tengas Igualmente, un hermoso año. igualmente para vos, Vale, que pase súper lindo. Un Dale, un beso. beso grande. Chau, chau. Chao, chao.